del Voy a entorno. intentar resumir. Y voy a copiar un poco la estructura de Gaspar, porque creo que estamos atravesando un tiempo que hay veces que utilizar un libro, un cuento, nos ayuda a entender en el momento que estamos, ¿no? A mí me gusta mucho el taller del carpintero de Bucay, porque creo que define un poco la necesidad que tenemos como sociedad y probablemente como organizaciones. El taller del carpintero es una fábula en la que las herramientas de trabajo de un carpintero montan una asamblea para ver qué problemas tienen, ¿no? Y le piden al martillo, que en ese momento ejercía de jefe, que dimita. El martillo acepta, dimite e inmediatamente se empiezan a postular sucesores. El tornillo se propone como nuevo jefe y enseguida todos le dicen que da demasiadas vueltas, que atrasa mucho el trabajo del equipo y que por lo tanto no puede ser el jefe. Enseguida se propone el metro y le dicen lo contrario, ¿no? Que está midiéndolo todo, que siempre es perfeccionista, que no puede ser el jefe. Llega la lija y lo mismo, le dicen que no puede ser la jefa porque es muy áspera, siempre está generando polvo, hasta que entra el carpintero. Entra el carpintero, abre el plano y está unas horas ahí dirigiendo un poco el equipo y acaban entregando un mueble fabuloso. Nada más salir el carpintero, todos vuelven a reunirse en asamblea y dicen, ¿veis? No son nuestros defectos, nuestras distancias, lo que hace que no seamos un buen equipo y construyamos un mueble fabuloso, ¿no? Sino todo lo contrario, nuestras cualidades, nuestro trabajo en equipo, la dirección, lo que hace posible que lleguemos al objetivo indicado. Y esto es un poco el marchamo que ha seguido Torrent. Estamos en un momento en el que parece que el discurso bélico, que la confrontación política nos va a llevar a la solución, en ver a quién le cargamos la culpa. Y no todo lo contrario, y ver cómo compartimos, cómo colaboramos, cómo explotamos las experiencias, las diferencias y las cualidades de cada uno para llegar al objetivo que probablemente sea el común, ¿no? Y yo creo que eso en Torrent afortunadamente lo entendimos hace mucho tiempo. Entendimos que era imprescindible una planificación estratégica. Coincido con Donaldson. Nosotros en el último año y medio hemos tenido que hacer dos planificaciones estratégicas, el plan de actuación municipal y corregirlo inmediatamente con la pandemia para hacer un plan con 100 medidas inmediatas que además tuvimos la fortuna y yo creo que el acierto de pactarlo con todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, ¿no? Pero a esta planificación hay que sumarle lo que creo que enriquece, que es la colaboración. Y la colaboración en todos los sentidos, la multinivel, pasando no solo por la entidad municipal, no solo por la influencia que tiene la entidad municipal o incluso su comarca o su provincia, sino también hablar de la importancia de esa colaboración estratégica a nivel nacional y, como no, a nivel europeo. Nosotros, como decía, entendíamos que había 1000 formas de buscar el mismo fin y de conseguirlo, pero era importante que todos los objetivos que nosotros nos planteamos también se alinearan con, por ejemplo, el plan de gobierno abierto de España, que ahora mismo está en consulta pública, que se centra en dos ejes prioritarios. Primero, los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en el 16, que habla de lo que tiene que ver con las sociedades justas, con las sociedades pacíficas e inclusivas y también con la promoción de acciones que favorezcan la inclusión social, la igualdad y la accesibilidad. Para todo ello, utilizamos, yo creo que aquello que decía Marcel Proust, ¿no? Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y nosotros empezamos a escarbar desde dentro hacia afuera. Primero, implantando metodologías que homogenizaran los propios departamentos del ayuntamiento, ¿no? Teniendo memorias que evidentemente fueran todas homogéneas, que al final pudiéramos evaluar los resultados. Esto que mucha gente habla y dice de evaluación de las políticas públicas, pero también pudiéndolo hacer para acabar con indicadores, para acabar con una fórmula de trabajo que de alguna forma nos permitiera trabajar y avanzar en eficacia. Actualmente hemos hecho algo que parecerá una obviedad, pero a mí me parece que es fundamental. Estamos trabajando en la formación de gestión de proyectos en los 3 niveles que ocupan la administración. A nivel político, porque es importante que la metodología y los avances y sobre todo la gestión de proyectos tenga un impulso político y se lo crea. También a nivel de jefes, de directivos, pero cómo no a nivel de técnicos. Porque al final era importante, como decía, homogeneizar las políticas, tener un plan estratégico
organizar los propios departamentos y tener la misma forma de gestionar los proyectos a nivel político, a nivel directivo y a nivel técnico. Y eso está suponiendo un esfuerzo importante, pero yo creo que avances también a la hora de gestionar. Y como decía, seguimos en el avance de la estrategia de colaboración. Creemos que si tú tienes bien organizado y por lo tanto ya colaboras y compartes y tienes un trabajo en equipo dentro de tu propia organización, si tienes una planificación estratégica que puedes modular o evaluar porque de alguna forma estás respondiendo a lo que te pide la ciudadanía y a lo que tú habías planificado y a los cambios a los que estamos sujetos, cómo no empezar a compartir. Y fruto de eso, en Torrent desde hace mucho tiempo, todo lo que hemos desarrollado como planificación estratégica, o por ejemplo nuestra estrategia de desarrollo urbano que tiene financiación europea, se pactó con los agentes sociales, se pactó con los colectivos de la ciudad, pero quisimos ir más allá. No solo quisimos hacerlos partícipes del primer documento que enviábamos a Europa, sino que una vez conseguidos los fondos, aprobado el proyecto y, por lo tanto, desarrollando y ejecutando acciones del mismo proyecto, para aprobar las ejecuciones específicas también hemos constituido un comité donde participan los agentes sociales y se tiene que aprobar previamente para poder dar el pistoletazo de salida y, por lo tanto, su aprobación definitiva. No solo hacerles partícipes de la idea, sino de la ejecución, también de la decisión final. Y yo creo que eso también ha sido un avance en lo que es la participación colectiva y lo que conseguimos haciendo que esa participación llegue de verdad y se sientan partícipes de la construcción de su propia ciudad. Más allá de nuestras fronteras, que como decía antes no es lo más importante, hemos querido absorber conocimiento y la única forma de hacerlo era compartir realidades y por eso formamos parte afortunadamente de la red nacional como es la RECI, donde además estamos en la junta directiva y podemos de alguna forma participar, incluso liderar algún proyecto y algún grupo de trabajo, también de la red Impulso y, cómo no, de la red valenciana de ciudades inteligentes. Entonces, eso nos permite de alguna forma confrontar nuestra propia realidad, confrontar nuestras necesidades y de alguna forma este ensayo-error, pues algunas veces hasta superarlo sin ni siquiera cometer el error, ¿no? Porque estamos ya de alguna forma compartiendo ese recorrido y esos objetivos. Y ahora hemos querido dar un salto, yo no sé si decirlo de calidad, pero sí un salto arriesgado, que es formar parte de una red europea. Hemos tenido la suerte de que nos hemos incorporado al programa Intelligent Cities Challenge, que compartimos con creo que 50 ciudades europeas, que además tenemos mentores que van más allá de Europa, donde está Medellín, donde está Singapur, donde de alguna forma estamos compartiendo la realidad y la estrategia innovadora de las ciudades más punteras en materia de innovación, cómo no, aprovechando que tengo a mi amigo Tony Francés Alcoy, que también está y formamos parte de este salto y de compartir esta experiencia multinivel, pero al final lo que buscamos es eso, es la trazabilidad de los proyectos, compartir experiencias, conseguir de alguna forma que el conocimiento adquirido de otras ciudades y otros países ayude también a nuestra realidad municipal y que la gente entienda que no hay mejor trabajo que el compartido y sobre todo el que consigamos evaluar entre todos con una realidad muy parecida. Ahora mismo estamos viviendo una crisis globalizada con una situación que no entiende de colores políticos, que no entiende de fronteras, que no entiende de estatus, que no entiende absolutamente de nada y que por lo tanto necesita una respuesta compartida. Pero yo voy más allá, creo que necesita una respuesta a esa actitud de pacto social nuevo que tenemos que construir entre todos. Quizá un pacto que hable más de lo socioeconómico, de lo medioambiental, de lo sanitario, de lo económico desde lo humano y no desde las posiciones extremistas que desafortunadamente estamos viviendo en muchas partes. Y acabo rápido porque sé que vamos con el tiempo justito hablando de la última o del último protocolo que vamos a firmar con el Ministerio de Fomento, con la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, donde nos vamos a convertir en una de las ciudades que van a ser parte del proyecto piloto para compartir la metodología de trabajo en agenda urbana. Creo que es importantísimo los puntos que establece Europa, creo que es importantísimo
tener, como decía, esa planificación y metodología compartida, y creo que es fundamental hacerlo con los principios que nos exigen también desde Europa.